escrituras. Y entonces eso es la dificultad. Es Dios quien viene a buscarnos, pero somos nosotros que creyendo que no necesitamos más, creyendo que nosotros no somos malos, no robamos, no matamos, es lo que mucho católico dice, se sienten independientes. Por lo tanto, la Sagrada Escritura no tiene nada que enseñarnos. Y por eso es que digo que están peor que un niño recién nacido, porque no se sienten necesitados y a veces no nos sentimos. Me incluyo ahí. La otra lectura que quería leer está en Romanos 15, versículo 4. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribieron para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consejo de ellas tengamos esperanza. Palabra de Dios. Me gustan dos palabras. Para que con constancia, la lectura de la Biblia se lee constantemente. Y al leerla constantemente, tenemos el consuelo de que de ellas recibimos esperanza. Entonces, mis hermanos, cuando yo medito en las Sagradas Escrituras, me sorprendo, les decía que el hombre no es capaz, pero a la misma vez me da esperanzas de que aunque el hombre no es capaz, Dios sí es capaz, Dios sí nos puede ayudar, Dios sí nos puede fortalecer para vivir esta fe mejor. ¿Cómo nos da esperanza el Señor? Yo me pongo a meditar en estos grandes personajes. Me da esperanza y a la vez me muestra cuán humanos somos, incluso los personajes bíblicos. Yo puedo ver a un David y Jonatán con una amistad tan grande, tan estrecha, que si ustedes conocen la historia de David y Jonatán, o por lo menos del rey Saúl, y de ahí se conecta a David, podemos ver cómo el padre Saúl le decía a su hijo Jonatán, pero que no entiendes que David te va a robar tu trono, tu reino, que no entiendes que yo estoy haciendo esto para proteger tu reino. Y Jonatán dice unas palabras tan sabias. Le dice, si es la voluntad de Dios de que David sea rey, yo le serviré. ¡Wow! ¡Wow! Eso me impacta, a mí me encanta esa historia. Otra de mis historias favoritas y que me da mucha esperanza es la de José con sus hermanos. Y me gusta porque esto lo podemos ver ahora en estos tiempos y tanta gente desconsolada, tanta gente no herida, tanta gente que no sabe cómo manejar esta situación cuando ya la vimos en la Biblia. La historia de José, los que la conocen, está muy larga, yo solamente lo voy a usar como ejemplo, pero sus propios hermanos lo vendieron. ¿Y cuántas veces en nuestras familias hay rencores, hay odios, hay celos, hay envidias? No nos podemos ver, no nos podemos hablar. A mí me ha tocado experimentarlo y es doloroso. Es doloroso y podemos ver en la historia de José que José tuvo todos los medios, no solamente medios divinos para tener toda la razón y retribuirles para atrás con la misma moneda que le pagaron, porque antes era ojo por ojo, diente por diente, pero también tenía los medios del poder humano para haberse vengado de sus hermanos. Y sin embargo, él los recibe con amor. Fue un proceso, pero al final de la historia los recibe con amor. Los recibe con mucho amor. Les perdona y les dice, hermanos, no tengan miedo, porque este fue un plan de Dios para salvar a nuestra familia. Esta historia a mí me cautiva, me enamora, por la razón de que en ese tiempo el perdón era algo prácticamente inmencionable. Que alguien perdonara con esta capacidad y esta grandeza en una situación así, que sus hermanos lo vendieron y él sufre por tantos años, y él perdonarlos después de que tenía todo el poder y era el segundo más poderoso del mundo, se puede decir. Y sin embargo, él no hace nada en contra de ellos, los perdona, los ama. Entonces,
Estos son el tipo de consuelos que nos dan las Sagradas Escrituras. Por un lado vemos una amistad tan hermosa que se ve aquí. Por otro lado vemos cómo manejar situaciones de nuestras familias donde se nos ha herido. Y por otro lado podemos ver otro personaje como Pablo y Bernabé, que ellos tuvieron una grande amistad, misionaron juntos, pero en un momento por alguna razón, que es por causa de otro, no se me escapa el nombre de este otro personaje, pero en medio de la misión él se va para la próxima misión, quería Bernabé que fuera, Pablo no quería, y esto causa un agrietamiento en su amistad, al punto que nunca más volvieron a misionar juntos. Pero no se odiaron, no se golpearon, no se pelearon, no se ofendieron, no se criticaron, simple y sencillamente dejaron de trabajar juntos. Y a veces así nos va a tocar, esto es más para los servidores dentro ya de la fe en Cristo, los que ya están sirviendo. A veces nos vamos a encontrar con personas que nos cuesta trabajo tener una amistad, nos cuesta trabajo poder trabajar juntos. Y no tenemos que trabajar juntos, pero tampoco tenemos que ofendernos, criticarnos, odiarnos. Nos podemos ver y hablarnos bien, tranquilamente y en paz, pero que no haya divisiones entre nosotros, aunque no necesariamente estemos de acuerdo en la manera de trabajar. Entonces vemos estos tres ejemplos y hay muchos más. Simplemente quería poner ejemplos de cómo nos da esperanza, nos da consuelo el estar leyendo las Sagradas Escrituras, porque puede que yo esté pasando por un golpe fuerte, por una situación dura, por una experiencia difícil y no sé cómo actuar, y leyendo las Escrituras encuentro la respuesta. Leyendo la sagrada palabra de Dios encuentro la respuesta. Porque yo les decía que para mí la frase es de seguir a Dios, porque les decía que es la misericordia de Dios buscando llenar al hombre de su amor. ¿Por qué yo pensaba en esto? Perdonen, se me estaba yendo el avión. Pero ¿por qué meditaba yo en esto? Meditaba en esto por la razón de que veo en todos estos pasajes como prácticamente todos, excepto de la Virgen María, no dice nada que se llegó a equivocar, pero de ahí para allá todos, de alguna manera u otra, se han equivocado. Y sin embargo Dios los sigue amando, Dios los sigue perdonando, Dios los sigue guiando, Dios los sigue fortaleciendo. El hombre se equivoca y viene Dios en busca del hombre para volverlo a levantar. Y se me viene la escritura, perdón, se me viene la escritura donde dice, la llevaré al desierto, la volveré a enamorar, le hablaré al oído. Y hermanos, este es el gran desierto, apartar un momento en tu vida, parar todas tus actividades, meterte en un lugar privado donde tú puedas concentrarte, orar, pedir el Espíritu Santo, agarrar las Sagradas Escrituras, leerlas y dejar que sea Dios quien te hable al oído en ese desierto, en esa realidad de tu vida, y dejar que sea Dios quien te enamore, dejar que sea Dios quien te hable. Ahora en el mundo vemos tantas voces allá afuera, tantas voces de positivismo que te dicen que tú puedes, que no necesitas de nadie, que solo propóntelo y lo lograrás, y todas esas cosas que te van diciendo. Vemos tantas ideologías asiáticas hindúes que para la buena vibra, que la piedra para esto, que pon tus muebles de una manera para que fluya, todas las idioteces de, de la angiología y todo eso. Falsas, falsas, que solamente son parches, que en vez de ayudar afectan más porque la herida se profundiza más creyendo que por el parche se sana. Y sin embargo este Dios, quien te ama locamente, que murió por ti, te habla al oído y a veces no lo escuchamos. Yo te invito que a través de las Sagradas Escrituras deje que te hable, que profundice tu ser, que tu paladar se goce, que te deleites con las historias, que conozcas a Jeremías, que conozcas a David, que conozcas a Elías, a Jacob,
Abraham, Isaac, y que sean los grandes consejeros de tu vida. Y verás lo que es capaz Dios de hacer en tu vida. Verás el amor tan grande que cuando veas la cruz y no solamente veas un Cristo crucificado, sino que veas toda la historia de la salvación, todos los profetas, apóstoles, todos los patriarcas, todos los caudillos, todos los reyes, cuando veas toda esa historia de salvación, desde Adán hasta Jesús, planificada, completada, culminada, realizada en la cruz, y después triunfada, lavada y limpiada en la resurrección, entonces entenderás el poder y el amor, la simpleza y la grandeza de Dios, buscando enamorar al hombre, buscarlo llenarlo de amor, y en esa misericordia decirte: yo no veo tu pecado, sino veo que te amo. Y si te arrepientes, agarraré tus pecados, los arrojaré al fondo del mar y nunca más los volveremos a ver, ni tú ni yo. Pero si me creyeras, si me escucharas, si me conocieras, yo te diera vida, te diera luz, te diera paz. Y esto es lo que me enamora de la palabra de Dios. Y esto es lo que yo quisiera transmitirte a ti. Esto es cuando la palabra de Dios se hace viva, cuando se hace eficaz, cuando se hace verdadera. Ahora imagínate toda esta grandeza. Mira la riqueza que tienes como católico. Toda esta grandeza, toda esta historia, toda esta realidad. Todo el Dios que es amor. Todo su esplendor, toda su gloria. En un pedacito de pan. Simple, vulnerable y sencillo. Él mismo se da a ti para que tus dientes lo trituren, para que tu cuerpo lo consuma, lo quiebre y lo disuelve y se haga parte de ti. ¿Entiendes? Podemos entender esta grandeza. Esto a mí me enamora y me cautiva. Y yo deseo que este mensaje llegue a aquellas personas que quizás todavía no conocen, todavía no experimentan este amor de Dios. Y que logres probar un pedacito de cielo, porque esto es cielo. Esto es el paraíso. Esto es lo que Dios dice: el reino de los cielos ya ha llegado. Hermano, tú vives en el reino de los cielos desde ya. Si no, te invito a que entres en esta aventura de la palabra de Dios, para que entres a esta grande historia y no solamente entres en ella, sino que seas parte de esta historia y que tú seas un personaje en esta historia, en la historia de la salvación, en la historia del reino de los cielos. Y mi hermano, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Esto, hermano, es lo que te quiero transmitir. Que la palabra de Dios no se lee como cualquier libro que leemos allá afuera. Que la palabra de Dios tiene que leer tu vida. Que a medida que tú vayas pasando las hojas, los personajes, las historias, las parábolas, vayan revelando la realidad de tu vida. Que vayan revelando los lugares más oscuros de tu vida, pero también los lugares más iluminados. Y les vaya dando el esplendor. Y te vas a dar cuenta que nuestra vida es como esos vitrales que vemos en las iglesias. Y si nunca le has puesto atención, te invito a que lo hagas.
Un día que vayas a la iglesia vas a ver vitrales de la parte que les da el sol. Y vas a ver otros vitrales quizás del otro lado de la parroquia donde no les da el sol. Y donde no les da el sol a veces es difícil ver las imágenes, es difícil disfrutar de los colores, es difícil disfrutar de la historia que nos está contando, porque ese es el propósito de la iconografía. Por lo tanto es difícil entender el mensaje. Pero cuando ves los vitrales del lado de donde están los vidrios, perdón, del lado de donde está el sol, puedes ver la riqueza de los colores, de cómo brillan, todo su esplendor, toda su gracia. Y puedes ver los dibujos y el mensaje claramente. Por lo tanto, lo puedes entender. Entonces lo puedes entender y recibir ese mensaje. Y se ve hermoso y bonito. Eso es algo hermoso. Yo quise comprar un vitral para ponerlo en mi cuarto de oración y ¡ay! Están caros. Dios me da la gracia de hacerlo. Pero valen tanto por esa belleza que tienen. Y hermano, nuestra vida es igual. Nosotros somos esos vitrales y la palabra de Dios es esa luz que cuando traspasa esos vidrios de nuestra vida, esos vitrales de nuestra vida, la ilumina. Y cuando la vamos encarnando y la vamos profundizando y dejemos que esa palabra de Dios entre en mi ser y salga a los demás, entonces vemos esa luz, ese esplendor, esa grandeza. Y es cuando la gente dice, wow. Qué hermoso nos habló el sacerdote, qué hermoso nos habló este tema, qué hermoso nos habló, porque estás viendo la grandeza de lo que puede ser un hombre cuando se deja tocar por Dios o una mujer, claro. Y vemos esa hermosura y entendemos el mensaje. Ese es Dios, porque el hombre no lo puede hacer. Y esto que les digo lo quisiera fortalecer con la última escritura, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, hermano, más claro ni el agua. Esta es la Sagrada Escritura, o así la deberíamos de ver por lo menos. Ahora, ¿cómo empiezo a leer la Sagrada Escritura? Ya estoy por terminar. Hemos visto muchos, el padre, me encanta una manera que el padre Fray Nelson Medina la explica. El padre Ángel Espinosa tiene otro método y todos los sacerdotes tienen diferentes métodos. Los tradicionales es primero leer los 4 evangelios, después pásate a los hechos. Los 4 evangelios porque la vida de Jesús, los hechos es porque es el nacimiento de la iglesia. ah, Pásate después a San Pablo porque es toda su misión, cómo fue evangelizando y creciendo la iglesia. Después vete a los salmos porque esos te ayudan a orar. Y después vete por personajes o por secciones, por tiempos cronológicos. Hay muchas maneras. Yo quisiera proponerte una manera más como laico, como desde este lado, como de alguien que te puede decir que vivimos esta vida secular normal. A mí me ha ayudado mucho a escuchar temas, muchos temas de formación. Y mientras estoy leyendo, digamos, Mateo o Marcos o Lucas o Josué o no sé, la lectura que tú quieras, escuchar temas de lo que estoy leyendo. Aprendes, puedes leer y profundizar más lo que estás leyendo porque ya escuchaste a otro sacerdote, a otro predicador que te lo está desglosando, te lo está explicando, para que cuando llegue el momento que te toca llegar a esas lecturas, lo puedes comprender mejor. Si te cuesta trabajo leer, que a mí, yo creo que a mí me cuesta tanto trabajo agarrar un libro y leerlo, me cuesta tanto trabajo agarrar la Biblia y leerla, pero aún así hago el esfuerzo, pero sobre todo la pongo en audio. La pongo en audio para escucharla, para saborearla, para disfrutarla. Y la pongo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, especialmente en mi trabajo cuando estoy en la mañana. Entonces, cuando yo estoy escuchando estas lecturas, después yo voy y las leo, pero también ya escuché 4 o 5 temas o más o menos
sobre lo que estoy leyendo, entonces mi entendimiento se va creciendo, se va enriqueciendo. Y si llego a una parte donde no la entiendo, la busco por medio de libros. Yo tengo libros, por eso les decía, inviertan. Esto cuesta, esto no es gratis, pero vale la pena y Dios proveerá. Entonces vamos conociendo más las Sagradas Escrituras, porque por lo que yo he experimentado cuando yo recién conocí al Señor, a sentarme a leer la Biblia de la página 1 a la última página, como se lee cualquier libro, no funciona, es difícil. Sí los hay, decía un sacerdote. Si tú ya leíste la Biblia una vez entera, de cabo a rabo, si ya la leíste una, dos, tres veces, te felicito, eres buen lector. Pero la comprendes, pero la has aplicado en tu vida, la has saboreado. Entonces, para mí me ha funcionado esto. Yo escucho otros predicadores, otros evangelizadores, el padre Luis Toro sobre todo, enseña mucho de la doctrina bíblica, las explica lectura por lectura, versículos, capítulos, todo lo desglosa bien, pero pues hay diferentes gustos, escucha todo el que te guste, búscalos. Padre Ángel Espinosa, el padre Juan Jaime Escobar, el padre Carlos Yepes, padre Luis Toro, se me escapan otros nombres ahorita, el padre Fabiano Amatuli. Son sacerdotes que lo explican muy hermoso. Fernando Casanova es un gran teólogo que nos puede explicar también las escrituras. Jesse Romero, si hablas en inglés, entre otros. Entonces, vamos profundizando todo esto por medio de estas personas que ya estudiaron, que ya profundizaron, que tienen una vida católica sólida y firme, porque tampoco te vayas a buscar con cualquier que diga que lee la palabra de Dios, sino que sea de la doctrina nuestra. El padre Raneiro Cantalamessa, otro grande sacerdote. Entonces nosotros escuchamos las escrituras a través de ellos que nos la van explicando. O sea, vamos a la matriz de donde nació la Sagrada Escritura y nosotros la vamos desglosando a través de ellos y la vamos profundizando para que cuando la lea mi entendimiento es mucho más grande de lo que sería como leer un libro normal. Mis hermanos, ya me alargué mucho más de lo que quería. Ojalá y con esto les haya ayudado. Propónganse a leer la Sagrada Escritura y a encarnarla. Nosotros los católicos somos los que a veces más la ignoramos. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, les amo con todo el corazón. Oro por ustedes y pido que oren por mí también. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre de verdad en sus corazones, en sus hijos, en sus familias y sobre todo en nuestra manera de vivir para transmitir a los demás. Bendiciones.